Hoy no vamos a hablar de pobreza. Vamos a hablar de vidas ricas y destinos miserables. Herederos que nacieron para tenerlo todo y murieron sin poder disfrutar absolutamente nada. Algunos murieron en silencio, otros en medio del escándalo, y uno fue secuestrado, mutilado y abandonado, mientras su familia decidía si su vida valía lo que pedían por él. Esta es una historia sobre dinero, pero sobre todo, sobre qué pasa cuando el dinero vale más que las personas. Bienvenidos a Detrás del Crimen, el canal donde analizamos los casos más oscuros, trágicos y perturbadores que se esconden detrás del poder, las familias millonarias y las grandes fortunas del mundo. Hoy te traigo un top 10 que va de lo triste a lo directamente brutal. Empecemos. Puesto número 10. Anthony Radziwiłł. Anthony Radziwiłł nació dentro de una de las familias más influyentes de Estados Unidos. No era solo un apellido elegante, era poder político real. Era hijo de Lee Radziwiłł, hermana de Jacqueline Kennedy Onassis. Eso lo convertía en sobrino político del presidente John F. Kennedy y parte directa del círculo más cerrado del poder estadounidense. Desde niño vivió rodeado de diplomáticos, millonarios, presidentes y una élite que parecía intocable. Pero a diferencia de otros herederos, Anthony no murió por excesos, escándalos o conspiraciones. Murió lentamente. A finales de los años 80 fue diagnosticado con cáncer testicular. Recibió tratamiento, entró en remisión, pero la enfermedad regresó. Y cuando volvió, lo hizo con fuerza. Durante años, su vida se convirtió en hospitales, cirugías, tratamientos experimentales y una constante sensación de cuenta regresiva. Mientras otros miembros de su familia hablaban de herencias, inversiones y negocios, Anthony luchaba por algo mucho más básico: seguir respirando. Murió en 1999, con solo 40 años. Nunca llegó a administrar la fortuna que su apellido le garantizaba. Nunca tuvo una vida larga para disfrutarla. Su caso abre este ranking por una razón clara. No todo heredero cae por escándalo. Algunos simplemente son consumidos por el destino. Puesto número 9. Jet Travolta. Jet Travolta nació en Hollywood, pero no en cualquier familia. Era el hijo de John Travolta, uno de los actores más famosos y ricos del mundo, y de Kelly Preston. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Casas de lujo, viajes privados, seguridad, privilegios. Pero desde muy pequeño, Jet enfrentó problemas médicos serios. Sufría convulsiones recurrentes, algo que la familia intentó manejar de forma privada durante años. En enero de 2009, la familia estaba de vacaciones en las Bahamas. Un paraíso que terminó convertido en tragedia. Jet sufrió una convulsión en el baño de su habitación. Cayó, golpeó su cabeza y murió ahí mismo. Tenía solo 16 años. Nunca llegó a heredar la fortuna de sus padres. Nunca llegó a ser adulto. Nunca tuvo la oportunidad de decidir quién quería ser. Su muerte destrozó públicamente a John Travolta, quien durante años se alejó del foco mediático. Este caso nos deja una verdad incómoda. Puedes tener todo el dinero del mundo y aún así perder lo único que importa. Puesto número 8. Fred Trump Jr. Fred Trump Jr. nació como el hijo mayor de Fred Trump Sr., un magnate inmobiliario de Nueva York que estaba construyendo un imperio basado en disciplina, control y ambición extrema. Desde el inicio, Fred Jr. era el heredero natural, el primogénito, el llamado a continuar el negocio familiar.
Pero había un problema. Fred Jr. no era como su padre. No tenía el carácter agresivo, dominante ni despiadado que Fred Trump Sr. consideraba necesario para triunfar en los negocios. Era más sensible, más tranquilo, y soñaba con una vida distinta. Su verdadera pasión no eran los edificios ni el dinero. Era volar aviones. Quería ser piloto. Para su padre, eso fue imperdonable. Poco a poco, Fred Jr. empezó a ser humillado, minimizado y desplazado dentro de su propia familia. El mensaje era claro: no sirves para esto. Mientras tanto, su hermano menor, Donald Trump, sí mostraba el carácter duro, competitivo y agresivo que su padre admiraba. El imperio comenzó a pasar de largo frente a Fred Jr. Ese rechazo constante lo fue destruyendo por dentro. Fred Jr. cayó en el alcoholismo, no como una rebeldía, sino como una forma de anestesiar la sensación de fracaso y abandono. La familia sabía lo que estaba pasando, pero en lugar de ayudarlo, lo fueron apartando cada vez más de las decisiones y del dinero. Murió en 1981, con solo 42 años, por complicaciones relacionadas con el alcohol. Nunca heredó el imperio que le correspondía por nacimiento. Años después, su historia sería usada por Donald Trump como advertencia pública sobre el alcoholismo. Pero para Fred Jr., esa lección llegó demasiado tarde. Este caso deja algo muy claro. A veces no te quitan la herencia por morir, te la quitan en vida. Puesto número 7. Conrad Nicky Hilton Jr. Conrad Nicky Hilton Jr. era el hijo de Conrad Hilton, el fundador del imperio hotelero Hilton. Desde su nacimiento, estaba destinado a heredar una fortuna gigantesca y un apellido que abriría cualquier puerta del mundo. Pero Nicky nunca encajó en ese molde. Desde joven mostró problemas severos de conducta, episodios de violencia y un alcoholismo que se fue agravando con los años. En lugar de recibir tratamiento serio, la familia Hilton optó por la estrategia clásica de las dinastías poderosas: esconder el problema. Cheques, silencio y puertas cerradas a los negocios. En 1950, Nicky se casó con Elizabeth Taylor, una de las actrices más famosas del planeta. El matrimonio fue un desastre desde el inicio. Elizabeth Taylor lo describió años después como un hombre violento, inestable y completamente fuera de control. La relación duró apenas 8 meses. Para la familia Hilton, eso fue la confirmación final. Nicky no podía ser el heredero visible del imperio. Fue apartado formalmente de la empresa familiar, limitado económicamente y en la práctica expulsado del futuro del negocio. Mientras los hoteles Hilton se expandían por el mundo, Nicky se hundía cada vez más en el alcohol. Murió en 1969, con 42 años, solo, enfermo y lejos del poder que llevaba en la sangre. El apellido Hilton siguió creciendo. Su nombre quedó relegado a una nota incómoda en la historia familiar. Este caso demuestra algo brutal. En las grandes fortunas, los herederos problemáticos no se corrigen. Se eliminan del relato. Puesto número 6. Casey Johnson. Casey Johnson nació dentro de una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos. Era heredera directa del imperio Johnson & Johnson, una compañía farmacéutica valorada en miles de millones de dólares. Pero su infancia estuvo lejos de ser estable. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña. Su madre murió cuando Casey tenía apenas 16 años, dejándola emocionalmente devastada. Desde muy joven comenzó a mostrar problemas severos de salud mental. Sufría ansiedad, depresión,
trastornos de personalidad y una creciente dependencia a medicamentos y drogas. A pesar de su apellido, Casey nunca tuvo control real sobre su dinero. Su herencia estaba protegida por fideicomisos diseñados para impedir que ella pudiera manejar grandes sumas debido a su estado mental. Vivía rodeada de lujos, pero también de un vacío absoluto. Pasaba días enteros aislada en su mansión de Los Ángeles, acompañada solo por empleados que entraban y salían. En enero de 2010, su cuerpo fue encontrado en su habitación. Había muerto varios días antes, pero nadie lo había notado. Tenía solo 30 años. La causa oficial fue una sobredosis accidental. Este caso deja una imagen brutal. Puedes ser heredera de una fortuna farmacéutica y aún así morir sola, sin que nadie pregunte si estás viva. Puesto número 5. Christina Onassis. Christina Onassis nació dentro de una de las familias más ricas del planeta. Era la hija del magnate griego Aristóteles Onassis, un hombre cuya fortuna rivalizaba con la de jefes de Estado. Desde pequeña vivió rodeada de yates, islas privadas y un estilo de vida completamente fuera del alcance de la mayoría. Pero su familia estaba marcada por la tragedia. Su hermano, Alexander Onassis, murió en un accidente aéreo. Su madre falleció poco tiempo después. Y finalmente, su padre murió cuando Christina aún era joven. De repente, heredó una fortuna gigantesca, completamente sola. Christina buscó desesperadamente estabilidad emocional. Se casó 4 veces, pero todos sus matrimonios terminaron mal. Cada relación parecía estar marcada por intereses económicos, manipulación y una profunda desconfianza. Con los años, comenzó a abusar de medicamentos y sustancias. Su salud física y mental se deterioró. En 1988, fue encontrada muerta en la bañera de su casa en Argentina. Tenía 37 años. La causa oficial fue un edema pulmonar, pero su muerte sigue rodeada de dudas. Muchos creen que fue una sobredosis. Otros hablan de negligencia médica. Y algunos sostienen que simplemente fue el resultado de una vida rota por la soledad. Christina heredó una de las fortunas más grandes del siglo XX, pero nunca heredó paz. Puesto número 4. David Kennedy. David Kennedy nació dentro de una de las dinastías políticas más poderosas y trágicas de Estados Unidos. Era hijo de Robert F. Kennedy, fiscal general del país y candidato presidencial, y sobrino del presidente John F. Kennedy. Desde niño, su vida estuvo rodeada de política, seguridad extrema y expectativas imposibles. Pero todo se rompió en 1968. David tenía solo 14 años cuando su padre fue asesinado a tiros en un hotel de Los Ángeles. El crimen fue televisado. El dolor fue público. Y el trauma, permanente. A diferencia de otros miembros de la familia Kennedy, David nunca pudo adaptarse a la presión de representar un apellido legendario. Creció con problemas emocionales severos, una sensación constante de no encajar y una profunda dependencia a las drogas. Para muchos, David no era visto como un heredero, sino como un problema. En 1984, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Florida. Tenía 28 años. La causa oficial fue una sobredosis accidental. Pero el contexto lo dice todo. Un joven destruido por el peso de una historia que nunca eligió cargar. Nunca llegó a administrar la fortuna familiar. Nunca escapó de la sombra de su apellido. Para muchos, su muerte no fue un accidente aislado, sino otro capítulo de lo que se conoce como la maldición Kennedy. Puesto número 3. Benjamin Guggenheim. Benjamin Guggenheim era heredero de una de las fortunas industriales más grandes del mundo.
La familia Guggenheim controlaba minas, metales y empresas multimillonarias. En 1912, Benjamin abordó el Titanic como pasajero de primera clase. Cuando el barco chocó contra el iceberg, muchos pensaron que el dinero podía comprar la salvación. Pero esa noche, el dinero no sirvió de nada. Según testigos, cuando Guggenheim entendió que no había suficientes botes salvavidas, tomó una decisión que lo convertiría en leyenda. Regresó a su camarote, se cambió de ropa, se puso un traje elegante y dijo una frase que quedaría registrada para siempre. Hemos vestido nuestras mejores ropas y estamos preparados para hundirnos como caballeros. Benjamin Guggenheim murió esa noche en el Atlántico Norte. Nunca llegó a administrar la fortuna que llevaba su apellido. Su historia demuestra algo claro. Ni siquiera los más ricos del mundo pueden negociar con la muerte. Puesto número 2. Prince Al-Walid bin Khalid. Nacido dentro de la realeza saudí, Al-Walid bin Khalid bin Talal estaba destinado a heredar una de las fortunas más grandes del Medio Oriente. Pero en 2005, todo se detuvo. Un accidente automovilístico lo dejó en coma profundo. Desde entonces, su cuerpo siguió con vida, pero su mente nunca regresó. Años pasaron, décadas. Mientras su familia continuaba manejando negocios multimillonarios, él permanecía inmóvil, conectado a máquinas, incapaz de hablar, decidir o reclamar absolutamente nada. Se convirtió en una figura simbólica, el príncipe durmiente, un heredero vivo, pero completamente ausente de su propia vida. Hay un detalle que muchas veces se omite cuando se habla de este caso, y es el rol que jugó su padre durante todos esos años. El padre del llamado príncipe dormido nunca se apartó de su lado. Lejos de ocultar la situación o vivir el proceso en silencio, decidió hacer exactamente lo contrario: mantenerlo presente ante el mundo. Durante años, su padre organizó demostraciones públicas, apariciones y registros audiovisuales, donde se mostraba al príncipe conectado a soporte vital, acompañado siempre por su familia. No eran simples actos protocolares, eran mensajes claros de que, mientras hubiera vida, no se rendirían. Su padre nunca autorizó la desconexión del soporte vital. Nunca habló de final. Siempre habló de espera. Durante años, esta decisión fue debatida, cuestionada y analizada por médicos, expertos en bioética y por la opinión pública internacional. Para algunos, era una muestra de fe inquebrantable. Para otros, una prolongación innecesaria del sufrimiento. Pero para su padre, era simple. Mientras su corazón latiera, su hijo no estaba perdido. Finalmente, tras más de 20 años en coma, el príncipe dormido falleció el 19 de julio del 2025. Su muerte marcó el cierre de una de las historias más prolongadas y debatidas de la realeza moderna. No fue un fallecimiento repentino, ni escandaloso. Fue el final silencioso de una vida sostenida durante años por la fe, el poder y, sobre todo, la insistencia de un padre que jamás se fue. Puesto número 1. John Paul Getty III. John Paul Getty III era nieto de J. Paul Getty, el hombre más rico del mundo en ese momento. El imperio Getty generaba millones cada día, pero la riqueza venía acompañada de una frialdad extrema. En 1973, Getty III fue secuestrado en Roma por la mafia italiana. Los secuestradores exigieron $17 millones como rescate. La respuesta de su abuelo fue brutal. Se negó a pagar. Argumentó que pagar el rescate incentivaría futuros secuestros de sus otros nietos. Durante meses,
Getty III permaneció cautivo, encadenado, aislado, torturado psicológicamente. Cuando la familia seguía dudando, los secuestradores enviaron una prueba escalofriante: una oreja cortada junto con un mechón de cabello. Solo entonces el rescate fue negociado. Pero incluso así, el abuelo puso condiciones. Solo pagó una parte, y el resto fue considerado un préstamo que su propio hijo debía devolver con intereses. Getty III fue liberado, pero su vida ya estaba rota. El secuestro no fue el final de la tragedia para John Paul Getty III. De hecho, fue apenas el comienzo de una vida marcada por el dolor físico y psicológico. Años después de recuperar su libertad, John Paul cayó en una espiral de adicciones severas. El trauma del secuestro, la exposición mediática brutal y el abandono emocional terminaron pasando una factura irreversible. En 1981, con apenas 25 años, John Paul Getty III sufrió una sobredosis que le provocó un derrame cerebral masivo. El daño fue devastador. Como consecuencia, quedó parcialmente paralizado, con dificultades para hablar y dependiente de una silla de ruedas por el resto de su vida. Durante más de 30 años, John Paul vivió con discapacidad severa. No volvió a caminar con normalidad. No recuperó completamente el habla. No volvió a tener una vida independiente. El heredero de una de las mayores fortunas del planeta pasó 3 décadas, dependiendo de cuidados médicos constantes, asistencia permanente y una rutina limitada por su condición física. Paradójicamente, el hombre que nació rodeado de lujo terminó viviendo atrapado en su propio cuerpo, lejos del poder y del dinero que su apellido representaba. Tras décadas de deterioro progresivo, John Paul Getty III falleció en el año 2011, a los 54 años de edad. Su muerte fue consecuencia de complicaciones derivadas de su estado de salud, resultado directo del daño neurológico sufrido tras la sobredosis y los años de inmovilidad. No murió joven por el secuestro. Murió lentamente, a lo largo de décadas, como consecuencia de una vida quebrada antes de poder disfrutar la fortuna que llevaba su nombre. Estas historias nos obligan a replantear algo fundamental. El dinero puede comprar comodidad, puede comprar silencio, puede comprar impunidad, pero no puede comprar amor. No puede comprar protección real. Y no puede garantizar una vida larga ni feliz. Para muchos de estos herederos, la fortuna no fue una bendición, fue una condena. Después de conocer estos casos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las grandes fortunas protegen o destruyen a quienes nacen dentro de ellas? Te leo en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, apóyanos con un like, suscríbete a Detrás del Crimen y activa la campanita. Aquí seguimos contando las historias que el dinero intenta ocultar. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima investigación Detrás del Crimen.